Bueno, muy buenos días alumnos. Yo soy la profesora de Introducción a la Kinesiología. Mi nombre es Patricia Mariana Romero y como le había comentado en el aula virtual, no estoy pudiendo con mi computadora hacer una clase, ¿no? A través de Zoom. Espero poder pronto solucionarlo, pero les voy a grabar un par de videos, ¿sí? Los videos que me permite hacer acá son de 15 minutos, así que entonces voy a agarrar el programa y voy a ir desarrollando los temas más importantes y los voy a ir orientando de esa manera para que ustedes puedan estudiar, ¿sí? Con respecto al programa de la bolilla 1 y 2, que van muy de la mano, ¿sí? Dice primero historia de la kinesiología, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí más me interesa saber de esta bolilla? La historia de la kinesiología me interesa saber más la historia de este país, ¿no es cierto? Cómo fue evolucionando la kinesiología desde principios del siglo pasado. Tienen que estudiar la participación muy importante de la doctora Grierson, Cecilia Grierson, en la historia de la kinesiología. La kinesiología empezó con cursos, ¿no? Cursos para masajistas, después fue aumentando el número de materias, ¿sí? Hasta que en algún momento fue una profesión médica, ¿no es cierto? Muy bien. Más o menos, a grosso modo, esos pasos me gustaría que lo puedan verificar. Bueno, también es muy importante en cuanto a las fechas, ¿por qué determinar el 13 de abril como el Día de la Kinesiología en la Argentina? Hubo varios acontecimientos en diferentes 13 de abriles, ¿sí? A lo largo de la historia. El primer paciente fue atendido un 13 de abril, el primer paciente de kinesiología en un hospital de acá de la Argentina. Después, otro 13 de abril se inauguró en la Facultad de la UBA. Hubo un acontecimiento muy importante con respecto a la kinesiología. Quiero que lo investiguen, está todo en el material que yo subí. Y otro 13 de abril se decreta el Día del Kinesiólogo, ¿sí? Así que quiero que miren bien esa parte de por qué un 13 de abril es el Día de la Kinesiología. Cualquier cosa me vuelven a preguntar, ¿sí? Siguiendo con respecto a la bolilla número 1, vamos a tener, dice, ¿no? Con respecto a la kinesiología, ¿sí? La kinesiología vamos a estudiar de la siguiente manera, ¿sí? ¿Qué es el vocablo? Kinesiología deriva del vocablo Nein, ¿sí? Y Nein, que es movimiento, y luego es el estudio del movimiento, ¿sí? O es el estudio a través del movimiento, ¿sí? La kinesiología tiene tres divisiones. La kinesioterapia o kinesiterapia o cinesiterapia también se lo puede llamar, ¿sí? La fisioterapia y la kinefilaxia. Dentro de estas tres divisiones de la kinesiología vamos a dividir en dos campos. Un campo corresponde a la terapéutica. La kinesiterapia y la fisioterapia corresponden a la terapéutica. ¿Qué quiere decir? Que con estas partes, divisiones de la kinesiología, nosotros tratamos a los pacientes. Y con la kinefilaxia se previenen lesiones. O sea, los campos de la kinesiología son dos, terapéuticos y y preventivo. La terapéutica está formada por la kinesioterapia y la fisioterapia y la preventiva por la kinefilaxia. Vamos a desarrollar esas tres divisiones, ¿sí? Y así quiero que estudien. ¿Qué es la kinesiterapia? La kinesiterapia es la terapia a través del movimiento, ¿sí? ¿Qué comprende en la kinesiología la terapia a través del movimiento? La terapia a través de terapias manuales, masajes, movilizaciones, drenajes linfáticos, ¿sí? Elongaciones, tracciones, ¿sí? Los masajes para algunos ha ido seguramente al kinesiólogo o sabe los masajes para contracturas muscular, para problemas posturales quizás, o problemas osteoarticulares, ¿sí? Los drenajes linfáticos son maniobras manuales que no llegan a ser masajes, ¿sí? Que tienen una característica que es que se hace para mejorar circulación, ¿sí? Circulación periférica, por ejemplo, o hay otros tipos de drenajes que se hacen cuando hay acumulación de líquido o el popular edema, ¿sí? Las tracciones, generalmente las tracciones de la columna, ya sea cervical
o lumbar que se hacen para poder alinear estructuras corporales, también se hace para descomprimir estructuras nerviosas que están comprimidas por malas posturas, ¿sí? Movilizaciones, las movilizaciones que son muy importantes cuando uno hace una rehabilitación, por ejemplo, posquirúrgica. Las movilizaciones pueden ser activas, que hace todo el paciente, puede ser pasiva, que el paciente no hace nada y nosotros movemos segmentos corporales, o puede ser la combinación de ambas partes, activo-asistida, ¿sí? También se hacen maniobras de vibraciones en el campo respiratorio para aflojar las secreciones, ¿sí? Eso es con respecto a la kinesiterapia. Es la terapia a través del movimiento, ¿sí? Es el contacto manual, es lo que más se ve en la kinesiología, ¿sí? Después tenemos la fisioterapia. ¿Qué es la fisioterapia? La fisioterapia es la terapia a través del uso de agentes físicos que derivan de la naturaleza, que son el calor, el frío, el agua, ¿sí? El lodo. Entonces, ahí vamos a tener muchos agentes físicos, ¿sí? Por ejemplo, el calor. El calor es el agente físico más importante, ¿sí? El calor tiene un efecto, el efecto fisiológico del calor. Cuando yo pregunto, ¿cuál es el efecto fisiológico del calor? El efecto fisiológico del calor es la vasodilatación. ¿Qué quiere decir? Que dilatan los vasos sanguíneos para aumentar la circulación, ¿sí? Ese es el calor. Por un lado, ya vamos a ver en qué se usa y en qué etapas de un tratamiento se puede usar. Después tenemos el frío. El frío se llama crioterapia, ¿sí? El frío, al contrario del calor, produce vasoconstricción, que quiere decir que cierra los vasos sanguíneos para que si hay edema o si hay mucha colección sanguínea, mucha inflamación, se retraiga esa inflamación. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a usar el frío o el calor indistintamente. Por ejemplo, ¿el calor para qué se usa? El calor es analgésico, es antiinflamatorio, es antiedematoso, ¿sí? El calor se usa, por ejemplo, cuando queremos elongar o relajar un músculo antes de un masaje, ¿no es cierto? O cuando queremos, por ejemplo, relajar estructuras articulares que están muy rígidas, por ejemplo, en una artrosis, esas señoras o esos señores grandes que tienen muy endurecidas las articulaciones. Primero se le da calor de diferentes maneras. Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de dar calor. ¿Para qué? Para que de esa manera se mejore la movilidad, ¿sí? Entonces relaja músculos, elonga partes blandas articulares, ¿sí? Y de esa manera podemos facilitar la movilización, ¿sí? Muy bien, ¿en qué etapa podemos usar el calor? El calor, por ejemplo, en una etapa aguda, en donde recién nos lastimamos, por ejemplo, no. Donde hay mucho rubor, donde hay mucho calor, donde hay inflamación, tratamos de no utilizar en ese momento calor. ¿Sí? En una etapa aguda tratamos de no usar calor porque va a aumentar, ¿no es cierto?, el calor, va a aumentar mucho la dilatación, la sangre, la colección sanguínea, ¿no? Por ejemplo, nos torcimos un tobillo, ¿sí? ¿Qué pasa? Seguramente algunos de ustedes se han torcido un tobillo. ¿Qué pasa cuando nos torcemos un tobillo? Un esguince de tobillo, ¿no? El esguince de tobillo es cuando una articulación va más allá del límite normal permitido, entonces se estiran las partes blandas y se trata de separar las partes articulares, ¿no? Entonces en el medio, en ese camino, antes de la ruptura, se lesionan muchas partes. Se rompen algunos vasos sanguíneos, se provoca el tirón de algunos ligamentos, ¿sí? O de algunos músculos, de algunos tendones, ¿eh? Entonces hay una colección sanguínea, por eso se hincha. Por ejemplo, el tobillo se hincha, duele, se hincha, hay calor, hay rubor, se pone todo rojo. Esas son las características de una inflamación: calor, rubor y dolor, ¿sí? Bien, entonces en ese momento tratamos de no poner justamente calor, sino que tomamos antiinflamatorios para que pase el dolor, para que desinflame internamente, y ponemos frío, ¿sí? Entonces en una etapa aguda tratamos de poner frío para que de esa manera se contraiga, se vasocontraiga, ¿sí? Toda la circulación, disminuya ese edema, disminuya esa hinchazón y de esa manera también disminuye el dolor, ¿no? Entonces, el frío en etapas agudas, ¿sí? Y el calor en etapas más crónicas,
¿sí? Donde no hay esos síntomas inflamatorios, ¿sí? Sino que necesitamos relajar, necesitamos ablandar, necesitamos movilizar. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿cómo se pone el calor? Hay diferentes agentes para poner el calor. Se pone a través de las lámparas, las populares lámparas infrarrojas, ¿sí? A través de agua caliente, paños calientes también, bolsas de agua caliente, mantas térmicas, ¿sí? Y hay un agente muy importante del calor que es la parafina. La parafina es como una cera, las mujeres sabrán, esas ceras como si nos fuéramos a depilar, son como unas ceras, un derivado del petróleo, creo que es una cera que se coloca, por ejemplo, en las manos, si tenemos mucho embaramiento matutino, en las artrosis, por ejemplo, esas personas ancianas que tienen mucho deformidad en las manos y mucho dolor, se coloca, por ejemplo, se coloca las manos en parafina caliente, la parafina tiene una capacidad de retener mucho el calor, de esa manera empieza a ablandar las articulaciones, ¿sí? El frío se coloca de diferentes maneras, el popular bolsa fría, esa que se coloca en los freezer con las vacunas, esos packs en realidad se llaman cold pack, y los del calor se llaman hot pack. Los cold pack, el hielo directo envuelto con un paño, ¿no es cierto? Y también a través de geles criógenos, ¿sí? Que se colocan, por ejemplo, tengo un edema, una hinchazón de piernas, por ejemplo, en toda una pierna con calor, pesadez, y esas personas que tienen mucho problema circulatorio, se coloca gel criógeno, se envuelve con vendas húmedas porque el elemento conductor del frío es el agua, ¿sí? Y de esa manera baja esa temperatura y baja esa hinchazón. El efecto fisiológico del calor, entonces, la vasodilatación. Y el efecto fisiológico del frío es la vasoconstricción. Pero ojo con el frío. El frío se coloca intermitente. Yo quiero bajar ese calor, ese dolor, coloco frío, por ejemplo, en mi tobillo hinchado y saco. Coloco y saco, porque si yo dejo mucho tiempo, el frío también provoca una vasoconstricción refleja, profunda y tardía, así que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Muy bien, me quedan 3 minutos en este video. Después viene otros elementos de fisioterapia, la hidroterapia, por ejemplo, que se utilizan muchas piletas. ¿Por qué? Porque quiero que investiguen el principio de Arquímedes, que por qué nuestro cuerpo es más liviano en el agua, entonces muchas personas necesitan movilizar sus cuerpos, tratar de caminar o tratar de recuperar, por ejemplo, articulaciones un postoperatorios, algo así, de articulaciones donde no debemos cargar peso, por ejemplo, caderas, rodillas o tobillos. Entonces la movilización se puede hacer en el agua, por eso hay piletas, hay natación terapéutica, ¿no es cierto? Es la hidroterapia, ¿sí? Quiero que investiguen el principio de Arquímedes, ¿sí? ¿Y quién fue Arquímedes también? Y también se utiliza mucho para neurología y neurología infantil, ¿sí? Aquellos niños que nacieron con PC, con parálisis cerebral, que son un conjunto de patologías que producen trastornos neuromotores, ¿sí? Entonces, para aprender a caminar, esas personas que andan con trípodes, con bastones, es muy beneficioso el tratamiento a través de la hidroterapia, ¿sí? Después hay otros agentes como los ultrasonidos, las ondas cortas, las magnetoterapias, que todos provocan o frío o calor, ¿sí? Y forman parte de lo que es la fisioterapia, la utilización de agentes físicos. Hasta aquí hablamos entonces de la kinesiología terapéutica, que abarca la kinesioterapia y la fisioterapia. En el próximo video les voy a hablar de la parte preventiva de la kinesiología, que es la kinefilaxia.